En el paso número 5 de la estimación de la incertidumbre podemos encontrarnos con un valor que en ocasiones resulta muy complejo de entender, pero es la base de entender una razón de cambio de nuestra variable o de nuestro mensurando respecto a las variables que generan un cambio en el mismo. A esto se le conoce como el coeficiente de sensibilidad. El coeficiente de sensibilidad lo podemos encontrar en la ley de propagación de incertidumbres. Es C subíndice I, como lo denotamos comúnmente. En la ley de propagación de incertidumbre nosotros tratamos de identificar a esto que se le conoce como una contribución de incertidumbre, como cada incertidumbre se ve afectada por una razón de cambio de las variables que generan un cambio en el modelo matemático para entender cómo se genera un cambio en el mensurando que nosotros estamos determinando. El coeficiente de sensibilidad lo podemos entender gráficamente. Si nosotros tenemos nuestra gráfica de X, nuestro valor de Y, y tenemos nuestro modelo matemático, en donde nuestro modelo matemático está identificado por el modelo matemático del mensurando que estamos determinando, cuando nosotros sabemos cuáles son las magnitudes de entrada, nosotros sabemos que en el modelo matemático, para entender el valor de nuestro mensurando, vamos a tener que esto depende de una función matemática de n variables de entrada. En el caso del modelo que estamos analizando para el volumen de un cuerpo, el volumen es igual a la masa sobre el volumen, sobre la densidad, y por lo tanto tenemos dos magnitudes de entrada. Eso es que vamos a tener por lo tanto dos coeficientes de sensibilidad. Podemos identificar de una manera muy sencilla cuántos coeficientes de sensibilidad podemos tener en un modelo matemático para la estimación de su incertidumbre si nosotros vemos y analizamos nuestro diagrama de árbol que desarrollamos en un principio, en donde cada una de las ramas de nuestro árbol principal se convierte en un coeficiente de sensibilidad. Por lo tanto, vamos a tener un coeficiente de sensibilidad del volumen respecto a la masa y un coeficiente de sensibilidad del volumen respecto a su densidad. Regresando a la gráfica que explicábamos anteriormente, cuando nosotros tenemos entonces un valor que es generado por estas variables que generan un cambio en el valor del mensurando, lo que vamos a tener entonces es que cuando generamos un cambio, un delta, una variación en esta magnitud de entrada, este delta me va a generar una variación en mi valor del mensurando de mi delta Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese coeficiente de sensibilidad, esa razón de cambio que yo estoy analizando, está generada por la variación que se dio en Y respecto a la variación que yo generé en X. Como estamos hablando no de derivadas o de razón de cambio ordinario, es decir, no depende de solamente una variable, sino que depende de más de una variable, es decir, estamos haciendo cálculo multivariado, entonces no podemos utilizar las derivadas ordinarias para calcularlos. Por ello utilizamos el concepto de la derivada parcial. Y entonces esta razón de cambio se convierte en la derivada parcial de nuestro mensurando Y respecto a la derivada parcial de la variable que está generando ese cambio X, que para nuestro ejercicio que estamos desarrollando vamos a tener un coeficiente de sensibilidad de la masa, que va a estar dado por la derivada parcial del volumen respecto a la masa, y un coeficiente de sensibilidad de la densidad, que va a estar dado por la derivada parcial del volumen respecto a la densidad. Cuando nosotros entendemos este concepto aplicando la matemática, pero derivado del concepto del entendimiento gráfico, que nos ayuda a entender también la aplicación del concepto aplicado real, nos facilita mucho realizar este cálculo. Espero esta información haya sido de su ayuda, les pueda apoyar para hacer este paso número 5 de estimación de la incertidumbre, y pues como saben que la metrología los acompaña.